Estamos de vuelta con la última parte de este enfoque, tratando del problema o la problemática que vive el lago de Atitlán, profundamente contaminado y prácticamente sentenciado a morir si no se toman las medidas adecuadas. Escuchamos la entrevista con la doctora Margaret Dix. Ella es una científica que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el fenómeno del lago de Atitlán, su contaminación, y que ha sido una de las profesionales de las científicas que ha puesto la voz de alarma, como ustedes la escucharon, para que se tomen las medidas necesarias. En Guatemala existe la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno, AMSCLAE, que por ley fue creada como una dependencia adscrita a la Vicepresidencia de la República y es, desde mi punto de vista, la que debería coordinar los esfuerzos para rescatar el lago. Está con nosotros por la vía telefónica Iván Azurdia. Iván, muchas gracias por tu atención, gracias por atender esta llamada de enfoque. Muy buenas noches, Gonzalo, muy buenas noches, señoras y señores televidentes. Iván, tuvimos una entrevista previamente con la doctora Margaret Dix, quien tú conoces perfectamente, y ella de alguna manera explicaba el grave peligro que implica el que las aguas negras, entre otras cosas, sigan vertiéndose en el lago de Atitlán y que si no se toman medidas drásticas y significativas en los próximos 2 o 3 años, lo más seguro es que el lago de Atitlán terminará como el lago de Amatitlán. ¿Qué estamos haciendo por salvar el lago en este momento? Bueno, lo primero, Gonzalo, es consiguiendo el apoyo al más alto nivel desde la presidenta, la señora vicepresidenta, y de las autoridades de cooperación internacional, así como los señores alcaldes, que son las autoridades locales, para que entiendan que realmente es un problema que no se puede seguir entreteniendo, del cual ya no se puede seguir sencillamente hablando, sino que actuar. Entonces, básicamente, primero es respetar a las autoridades locales y hacerles entender desde el punto de vista científico cuáles son las opciones tecnológicas y cuáles son los compromisos políticos a los que tenemos que llegar al más alto nivel para revertir una situación de deterioro. Tengo entendido que hay un proyecto, no estoy seguro si el proyecto está desarrollado como tal para ponerlo en práctica en algún momento, pero que hay un proyecto o la idea de un proyecto de crear un anillo periférico, por llamarlo de alguna manera, para el tratamiento de las aguas residuales o las aguas negras, para que finalmente estas no se depositen en el lago sin tratamiento adecuado. ¿En qué fase o en qué etapa está este proyecto y qué tan viable es que lo podamos tener o poder verlo funcionando antes de 2 o 3 años? Iván, perdimos a Iván. Bueno, mientras recuperamos la imagen de la llamada telefónica, les explicaba que existe un proyecto, pero no conocemos exactamente en qué etapa está en su planificación, un proyecto para crear una serie de plantas de tratamiento de aguas residuales y que así se evite que esto siga llegando hasta el lago de Atitlán. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado en la revista En Crónica, prácticamente no hay ninguna estrategia con fondos, con instituciones involucradas, y por el contrario, algo que decía la doctora Dix, pues difícilmente se puede establecer la prioridad que pueda tener para las autoridades municipales. Vamos a volver con Iván Azurdia, me indican que ya lo hemos recuperado por la vía telefónica. Iván, preguntaba sobre el proyecto de crear un anillo periférico, para llamarlo de alguna manera, de plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿En qué etapa se encuentra y qué tan viable es tenerlo en funcionamiento en los próximos 2 o 3 años? Ok, la propuesta general para crear un colector de aguas residuales que exporte estas aguas hacia fuera de la cuenca, ya existe una propuesta inicial. Hace 15 días tuvimos la suerte de reunir a las más altas autoridades del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de AECID, que es la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo,
a todos los alcaldes de la cuenca, al señor gobernador, y se llegó al compromiso de que este plan el estudio va a ser financiado por el BID, lo que nos alegra muchísimo, porque ellos cuentan con recursos, el país cuenta en este momento con un crédito de cerca de $50 millones, que hasta el momento no se ha usado y que tenemos la oportunidad de usar, primero desarrollando el plan maestro de saneamiento para la cuenca, que va a incluir la opción de exportación de estas aguas residuales y otras opciones para aquellas comunidades que no puedan ser conectadas al colector de exportación de aguas residuales. Recuérdese, Gonzalo, que tenemos comunidades de Totonicapán y de Quiché y algunas otras comunidades muy altas en la parte alta de la cuenca que no va a ser posible conectarlas a un colector de este tipo. Entonces tenemos que tener una solución de una vez por todas, de un plan maestro que pueda irse ejecutando en el tiempo prudencial. Nosotros esperaríamos que en 2 años ya deberíamos estar en una etapa de construcción de todas estas obras. Nos queda muy poco tiempo. Iván, una última pregunta. AMSCLAE está coordinando todos los esfuerzos que puedan producirse para crear, además, y diseñar un programa de rescate del lago, o lo que hay son algunas ideas aisladas que se tratan de amarrar, por así decirlo, o de atar unas con otras, pero no todo de una forma integral. La verdad que tenemos una propuesta integral. La verdad que ahorita nos estamos concentrando en estos 4 años en 3 áreas. Número 1 es reducir la erosión, o sea, básicamente lo que es la destrucción y pérdida del suelo que va hacia el lago. Lo otro, eso tiene que ver también con la parte de los fertilizantes. Hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, de Ganadería y Alimentación para formular una fórmula específica de fertilizantes químicos para el lago de Atitlán y no seguir usando la tradicional fórmula que está haciendo tanto daño. Eso ya se hizo y el próximo año esperaremos tener tanto abonos orgánicos como fertilizantes especialmente formulados para la cuenca. La otra área de trabajo tiene que ver con la basura, con los residuos sólidos. Ese es otro gran problema que tenemos y en esa nos hemos enfocado muy fuertemente, tanto en inversión propia de AMSCLAE como en palancamiento con las municipalidades, consejos y cooperación internacional. Y el tercero, que es lo que estamos hablando ahorita, que tiene que ver con las aguas residuales. Hay otros problemas muy grandes en la cuenca, pero creemos que esos 3, si no son atacados de forma frontal, va a ser muy poco lo que podamos hacer más tarde. Iván, en el año 2010, y esta sería la última pregunta, en el año 2010 la primera dama, la entonces primera dama Sandra Torres tomó el liderazgo de ese rescate al lago, y recuerdo una frase que para mí se me quedó grabada. Dijo: me canso ganso si no salvamos al lago de Atitlán. Y lo que llevaron fueron 2 aireadores o 3 aireadores que estuvieron 2 o 3 días hasta que Chocomí les dio vuelta. ¿Se puede esperar algo más serio en esta ocasión, de un trabajo de rescate que pueda evitar que en 5 años estemos lamentando que Amatitlán y Atitlán están perdidos? Yo esperaría que sí, y estoy convencido de que sí. De hecho, hoy precisamente en la mañana estuve en la Casa Presidencial y esperamos la visita de las más altas autoridades del próximo viernes para reunirse con los alcaldes, para presentarles estas ideas. Además, presentar que las fuentes de financiamiento ya existen en el país, que no tenemos que ir a buscar el dinero en otro lado, y yo creo que con ese startazo, más las coordinaciones y cabildeo que se ha dado, no deberíamos tener un problema. Y esperaría que no tengamos un problema, porque yo creo que las más autoridades del país están comprometidos con apoyarnos a salvar este bello lago, Gonzalo. Muchas gracias, Iván, gracias por tu participación. Y ustedes, estimados televidentes, estamos llegando de nuevo al final. Yo quisiera simplemente expresar que ojalá que lo que hemos escuchado en la última parte de este programa sea una realidad esta vez, que los 2 años y medio que le quedan al gobierno del presidente Otto Pérez Molina, sobre todo la vicepresidenta Roxana Valdetti, asuma la responsabilidad que le corresponde en el rescate, en el liderazgo de asumir el programa de rescate del lago de Atitlán, y que podamos ver que ese lago que incluso se intentó y fue un candidato para las 7 maravillas naturales del mundo,
no logró estar en la lista de las 7 maravillas, pero fue candidato para hacerlo. Es el lago que tan orgullosos nos hace sentir a todos los guatemaltecos se rescate. Rescatando el lago, no se estará únicamente dándole un ícono turístico al país, se estará también permitiendo que 400,000 personas que viven alrededor sigan teniendo una fuente de ingresos y una fuente de vida. Así que ojalá que se ponga en marcha ese proyecto, ojalá que veamos en 2 o 3 años efectivamente que se ha rescatado el lago de Atitlán y que entonces podamos decir que el lago tuvo un salvador. Muchas gracias, estimados televidentes, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a sus hogares y particularmente en esta noche que Dios bendiga al lago de Atitlán. Muchas gracias.